Hola, te saluda Eduardo. Aquí vamos a aprender matemáticas por medio de bloques. Sabemos que puede resultarnos hasta cierto punto complicado, aburrido y hasta tedioso. Igual trataremos la manera de que sea lo más sencillo y práctico posible. En este bloque veremos función compuesta. Función compuesta. Si se tienen dos funciones de modo que el dominio de la segunda función pertenece al rango de la primera función, se puede definir una nueva función que asocia a cada elemento del dominio de f de x y de esta nueva función que se le llama f de g de x o también f seguida de g de x. Y aquí se pueden ver unos ejemplos. Teniendo dos funciones distintas, f de x igual a 2x menos 1 y g de x igual a 4x más 2. Entonces, para calcular f seguida de g de x se hace de la siguiente manera. F seguida de g de x igual a f de g de x y g de x equivale a 4x más 2. Entonces se sustituye el g de x por 4x más 2 en el polinomio de f de x. Quedaría entonces como f de 4x más 2 igual a 2 por 4x más 2 menos 1. 2 por 4x más 2 es igual a 8x más 4. Y luego se añade el menos 1. Y 4 menos 1 es igual a 3. Entonces la función f seguida de g de x es 8x más 3. En f de g de x se sustituye g de x por su polinomio. En este caso g de x es igual a 4x más 2 y se coloca el polinomio de g de x en donde la x del polinomio de f de x. Se puede ver que en la función f de x escribió 2 por 4x menos 2 menos 1 en lugar de 2x menos 1. Y aquí se puede ver otro ejemplo con otras dos funciones. La función f de x igual a 8x al cuadrado más 3 y la función g de x igual a x más 4 sobre x menos 6. La función compuesta sería g seguida de f de x y eso sería igual a g de f de x. Y sustituyendo f de x por su polinomio quedaría como g de 8x al cuadrado más 3 y sustituyendo la x en el polinomio g de x, sustituyéndolo por el polinomio de f de x, quedaría como 8x al cuadrado más 3 más 4 sobre 8x al cuadrado más 3, 6. Y quitando los paréntesis quedaría como 8x al cuadrado más 3 más 4 sobre 8x al cuadrado más 3 menos 6. Y 3 más 4 es igual a 7 y 3 menos 6 es igual a menos 3. Entonces la función compuesta de estas dos funciones es g seguida de f de x igual a 8x al cuadrado más 7 sobre 8x al cuadrado menos 3. Y aquí se puede ver otro ejemplo con las funciones f de x igual a raíz cuadrada de 4x más 2 y a la función g de x igual a 4x al cuadrado más 12. Entonces la función compuesta entre estas dos funciones sería f seguida de g de x igual a f de g de x y sustituyendo g de x por su polinomio quedaría como f de 4x al cuadrado más 12 y sustituyendo la x por el polinomio de g de x en el polinomio de f de x quedaría como raíz cuadrada de 4 por 4x al cuadrado más 12 más 2 y eso sería igual a raíz cuadrada de 16x al cuadrado más 48 más 2 y 48 más 2 es igual a 50. Entonces quedaría como raíz cuadrada de 16x al cuadrado más 50. Y entonces la función compuesta entre estas dos funciones de f seguida de g de x sería raíz cuadrada de 16 al cuadrado más 50.
Y aquí se puede ver el último ejemplo con estas dos funciones. La función f de x igual a 7x al cuadrado más 1 y la función g de x igual a x menos 1. Y la composición sería f seguida de g de x igual a f de g de x. Y sustituyendo g de x por x menos 1 quedaría como f de x menos 1 igual a 7 por x menos 1 al cuadrado más 1. Y x menos 1 al cuadrado es igual a x al cuadrado menos 2x más 1. Y entonces el polinomio quedaría como 7 por x al cuadrado menos 2x más 1 más 1. Y eso es igual a 7x al cuadrado menos 14x más 7 más 1. Y 7 más 1 es igual a 8. Entonces quedaría como 7x al cuadrado menos 14x más 8. Y esa sería la función compuesta entre la función f de x y la función g de x. Y aquí se pueden ver las propiedades de la composición de funciones. Por lo general la composición de funciones no es conmutativa, es decir que no es lo mismo f seguida de g y g seguida de f. En la composición de funciones puede aplicarse la propiedad asociativa, o sea, es lo mismo f seguida de la función compuesta g seguida de h y es lo mismo f seguida de g seguida de h. Y al componer la función f de x y la función identidad, la composición final es la función de x. En este caso la composición de funciones sí es conmutativa. Y por último, la inversa de la composición de dos funciones es lo mismo f seguida de g a la menos 1, o sea, la función inversa de esa función compuesta, o la función inversa de g compuesta con la función inversa de f.